poderoso de Jesús, que está en el libro de Génesis 35. Diga un gloria a Dios, diga un aleluya. ¿Cuántos leyeron la Biblia el día de hoy? Mis hermanos, haga un ejercicio de todos los días, así sea leer un versículo. Y aunque usted hoy no lo entienda, mañana lo va a entender. Porque hay muchas personas que dicen, yo no la leo porque no la entiendo. ¿Cuándo fue eso? ¿Cuándo fue que la leíste que no la entendiste? ¿Cuántas cosas no has hecho desde que no la entendías hasta hoy? Porque no te puedes quedar con un solo resultado. Si hoy la leíste y no la entendiste, léela nuevamente mañana, el mismo versículo. Amén. En esa búsqueda, tú vas a ver y te vas a dar cuenta que Dios poco a poco te va a dar el entendimiento de su palabra. Amén. Amén. Porque, mis hermanos, no somos nosotros que entendemos la palabra de Dios. Si tú antes nunca entendías la Biblia, yo sé que aquí ninguno antes de llegar a los caminos de Dios entendía la Biblia. Porque realmente quien le entiende y quien te pone el sentir, el querer y el hacer, quien te dice qué hacer, es el Espíritu Santo de Dios que está dentro de nosotros. Ese es el que se alimenta realmente cuando tú lees la palabra. Ese es el que te dice ponla por obra. Así que te invito, mis hermanos, a leerla. Aunque no la entiendas hoy, mañana la vas a entender. Alaba al Rey de Reyes y Señor de Señores. Diga Dios es bueno. Diga Dios es bueno. Leemos la palabra bajo la dirección del Espíritu Santo de Dios. Amén, un solo amén. Amén. Leemos la palabra bajo la dirección del Espíritu Santo de Dios. Amén. Amén, así, porque es su palabra. Usted no tiene ni que pensar cuando se va a leer la palabra, usted no tiene ni siquiera que pensar, usted tiene que decir amén automáticamente. Hay personas, yo digo que hay personas que no aceptan la palabra de Dios. Hay una palabra que dice, maldito eres de toda maldición, o sea, hay una palabra que maldice y la gente no dice amén a eso, es la palabra. Todo está en la diferencia de lo que tú vas a recibir, diferencia de lo que tú estás haciendo, amén. Amén. El 35, el primerito dice, dijo Dios a Jacob, levántate y sube a Betel y quédate allí. Y haz allí un altar a Dios, al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Amén. Amén. La prédica del día de hoy se titula Levántate. ¿Cuántos ahorita están por el suelo? ¿Cuántos ahorita se sienten como que están abatidos? ¿Cuántos ahorita se sienten sin fuerzas? ¿Cuántos ahorita se sienten devastados, enfermos, en un sentimiento fuera de lo normal? Pero mis hermanos, quiero decirte que cada una de las cosas que acontecen en nuestra vida nosotros la podemos cambiar. Amén. En nuestras manos está cambiar nuestro destino, porque no se trata de lo que nos acontece. Se trata de a dónde va a llegar, de a dónde vamos a parar cada uno de nosotros. Eso es todo. Porque muchas cosas nos van a acontecer, pero en nuestras manos está dónde vamos a pasar la eternidad. Amén. Se puede sentar, póngase cómodo en el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús, hoy les traigo un mensaje corto. Dios me ayude, diga Dios la ayude. Dios la ayude. Y Dios te ayude a ti también, amén. Amén. A recibir de la palabra que ya he recibido para mí el día de hoy. Amén. Y vamos a ir por ahí al Génesis 25, pero no vamos a buscar ningún versículo, solo como referencia. En el Génesis 25 habla de la historia de Jacob, que Jacob era gemelo, era su hermano, tenía un
la lengua. En el nombre de Jesús. Jacob era gemelo con su hermano Esaú. Eso lo habla en Génesis 25. Pero Dios le habló, en ese entonces, le habló fue a la mamá de estos hermanos. ¿Y qué le dijo Jehová a la mamá de estos hermanos? Mire de dónde viene todo. Viene de la descendencia de Jacob. Y Dios le habla a la madre y le dice que el mayor, Dios le habla a la madre y le dice que el mayor de sus hijos le iba a servir al menor. Y teníamos una madre que creía en Dios, tenía una madre que estaba fielmente creyendo lo que Jehová había dicho. Dígale a su corazón, estaba creyendo. Pero muchas veces nosotros el creer nos hace cometer errores. Y ahí es donde nosotros no debemos caer. Amén. Amén. Porque nosotros creyendo tenemos que esperar la voluntad de Jehová y no hacer nosotros nuestra propia fuerza lo que Jehová tiene un tiempo para cada uno de nosotros. Diga gloria a Dios. Sí, Dios. Entonces Dios le habla a la madre de Jacob y Esaú y le dice que su hijo mayor le iba a servir al menor. Pero ¿qué es lo extraño? Que en esos tiempos o regularmente eso no pasaba, eso no era lo que estaba establecido en la ley. Pero cuando nosotros vemos quién es el que está hablando, nosotros no podemos contradecir ni decir eso no es así, aunque en la ley natural diga lo contrario, en el nombre de Jesús. Porque nosotros como seres humanos estamos acostumbrados como que fuéramos Dios a decir que no es lo de Dios y si es lo de los hombres. Entonces, ¿dónde está la soberanía de Dios? Solamente Dios tiene soberanía, no nosotros. Dígale a su hermano, tú no tienes soberanía. Entonces, en esos tiempos no era establecido que el mayor le sirviera al menor. Era al contrario, el menor tenía que servirle al mayor. ¿Por qué? Porque había principalmente dos bendiciones, porque no era sencillamente el servicio, no era sencillamente el servirle, era porque había unos beneficios como hijo mayor. Y dos beneficios o dos bendiciones específicamente, habla la Biblia que el primogénito venía a ocupar el lugar del líder de la casa. O sea, imagínense que antes el patriarca era el que ocupaba el lugar y su primer hijo venía a ocupar ese lugar. Y el segundo era que el primogénito recibía la doble porción de la bendición de los demás hijos. O sea, no solo recibía lo de su padre, sino que recibía también lo de todos sus hermanos. Entonces Dios dijo que el mayor no se iba a llevar esa bendición. Que quien se iba a llevar la bendición, le dice a su madre, era el menor. ¿Y qué pasa a continuación? Dios invirtió todo. Porque había una ley, pero ¿quién puede cambiar las leyes? Jehová. Y ahorita pasa mucho eso en los padres. En los padres naturales pasa que la misma mentalidad que es el primogénito, que Jesús, lo que pasa es que se compara muchas veces al primogénito con Jesús. Pero Jesús es unigénito, único hijo de Dios. Nosotros tenemos que hacernos hijos de Dios o tenemos que cumplir una serie de cosas para que el Señor nos adopte, poder ser hermano de Jesús y así pasar a ser hijo de Dios. En el nombre de Jesús. Pero ¿qué pasa ahorita en los padres naturales? Que quieren que los hijos menores respeten y obedezcan
a los hijos mayores y quieren que a juro sean los hijos mayores que manden. Cuando en situaciones como la de Esaú y Jacob fue diferente, diga, fue diferente. Hay casos donde el primogénito sí es escogido por Dios y va a recibir las bendiciones. Pero en este caso, que es donde algunos padres no han terminado de entender, que va a haber hijos menores que van a ser, aunque no sean el primogénito, van a ser lo que reciban de las bendiciones del Padre. Porque de repente usted es hermano mayor y sobre usted no pesa esas bendiciones, sino que pesa sobre el hermano menor. ¿Y qué pasa ahí? El hermano mayor jamás se va a querer sujetar al hermano menor. Y también pasa que hay unos hermanos mayores que han tomado la voluntad y los hermanos menores no se quieren sujetar tampoco a ese hermano mayor que fue escogido por Dios. Mi hermano, mire, sepa y entienda que cuando llega una autoridad, un líder a su casa, si usted no lo ve como Dios, usted todavía le falta. Si usted tiene un hermano de autoridad y usted no lo atiende como Dios, usted todavía le falta. Es porque todavía en usted hay esa autoridad que no quiere delegar. Hay padres que si los hermanos mayores no están de acuerdo, no se hace nada. Porque no se han dado cuenta que a quien Dios le dio la autoridad fue al menor y no al mayor. Pero esos les pongo varios escenarios porque no vaya a ser que aquí haya un mayor o un menor y el mayor entonces no se quiera sujetar o el menor no se quiera sujetar. No, sencillamente olvídese de lo que fue, olvídese del problema que tuvo, olvídase de lo que hizo y sencillamente reconozca que hay un hombre, que hay una mujer de Dios usada por Dios para guiarte. Aleluya, alaba a Dios. Y mis hermanos, hay padres haciendo este trabajo ahorita que hizo la mamá de los gemelos. Mi hermano, Dios es soberano. Dios hace lo que quiere, cuando quiere, con quien quiere, donde quiere, pone la gracia donde quiere, porque Él sencillamente, Él puede hacer lo que quiere, por eso es que Él es soberano. Nadie lo cuestiona, nadie le pregunta, nadie le dice que sí, nadie le dice que no. Tu opinión y mi opinión no vale, sencillamente vale la de Dios. Amén. Entonces en esto, Rebeca, su madre, escucha al patriarca y lo escucha decir que iba a hacer una comida, que se reunieran, que le iba a bendecir al primogénito, porque estaba enfermo y lo quería hacer en vida, quería antes de irse dejarle la bendición. Y en eso que ella escucha, ahí entonces entra Satanás, porque Satanás está en todos los lugares. Porque mi hermano, si Dios te dio una promesa a ti, si Dios fue quien te habló, yo te pregunto, ¿Dios no lo va a cumplir? Dios lo va a cumplir. Entonces ella le creyó a Jehová. ¿Por qué? Porque ella le cree, porque al escuchar que el papá iba a bendecir al mayor, dice, no, ya va, yo tengo que hacer algo. Porque Jehová me dijo a mí que el mayor le iba a servir al menor. Entonces, si bendice al mayor, el menor entonces va a tener que servirle, pero no es la voluntad de Dios. Y ahí es donde nosotros que estamos mal, porque si Dios habló, Dios lo va a cumplir. Lo que pasa es que nosotros estamos viendo la última oportunidad de Dios y estamos viendo que nosotros podemos con nuestro chanchullo mover las cosas a nuestro favor para que se cumpla cuando no depende
estos días que hablaba, querer no es lo mismo que desear. Porque yo hablaba que yo quería cosas, pero no lo deseaba. Y me dan una explicación, eso no entra aquí, pero solamente quiero decirte que podemos querer cosas, pero el problema es que tú desees las cosas. Porque nuestro principal deseo debe ser tener el Espíritu Santo de Dios para ser guiado hacia una salvación. Amén. Alaba al Rey. Ella viendo que, oye, no se va a cumplir lo que Dios me dijo, pero ya va. Rebeca, no depende de ti. Si Dios te lo dijo, gózate, porque Dios lo va a cumplir. Y ella dijo, no, yo necesito planear algo. Y en ese que planea un plan humano y manipulado, cortó piel y se lo puso a Jacob. Ya ahí empezó a torcer todo. Y muchas veces nosotros desde nuestra niñez nos preguntamos que por qué pasamos por tantas cosas. Porque de repente Dios le dio una palabra a nuestros padres y ellos torcieron todo. Y nos toca a nosotros acomodar lo que ellos no pudieron darse cuenta. Pero muchas veces los hijos siguen la maldición de los padres haciendo lo mismo que ellos empezaron a hacer. Y si nosotros como padres no rompemos la maldición, ¿quién la va a romper? Le tocará a nuestros hijos y le tocará padecer a nuestros hijos. Si tú hoy estás padeciendo y Dios te ha hecho fuerte, ¿tú quieres que tu hijo padezca lo que tú has padecido? No creo. Pero si tú no rompes con las maldiciones, lamentándolo mucho, verás padecer a tus hijos. Entonces no es necesario manipular cuando Dios habla. Y muchas veces Dios habla y nosotros estamos manipulando la situación. No es necesario, cuando Dios habla y da una palabra, Dios sabe en qué momento se va a dar. Solo nosotros tenemos que hacer lo que Él quiere y estar en el lugar donde Él nos colocó. Aleluya. ¿Y cuántas personas no se están moviendo en general de los lugares y no haciendo la voluntad de Dios, queriendo moverse para apresurar la bendición de Dios? Cuando Dios te dice que Dios no necesita tu ayuda, necesitas tu obediencia. Porque tu ayuda no le sirve a Él, porque tu ayuda siempre va a ser carnal. Dios no necesita tu ayuda, Dios necesita es que tú obedezcas para darte la bendición que te prometió. ¿Y cuántos obedientes hay? Si lo más difícil del camino de Dios es obedecer. ¿Y obedecer por qué? Porque siempre en tu altivez, tu ego, tu orgullo, te ves siempre por encima del que está dando la instrucción. Diga aleluya. Aleluya. Y aunque usted no lo reconozca, eso es lo que pasa porque no obedecen. Porque siempre tienen una opinión mejor que tú. Siempre tienen una mejor manera que tú. Siempre tienen una idea mejor que tú. Pero nunca exponen la idea. Nunca hablan, pero su corazón está contaminado porque se creen superior, porque siempre se han querido mayor y porque no creen que tú, en la misericordia de Dios, puedas usarlo más que a los primeros. Aleluya. Por eso es que su palabra dice que los últimos serán los primeros y los primeros serán los últimos. Y mientras nosotros no quitemos de nuestra vida la altivez, el ego, el orgullo y nos pongamos por debajo de todos los demás, sin importar quién, ni qué, ni cuándo, ni lo que tiene, ni lo que no tiene. En estos días yo veía un video
Y yo decía, gloria a Dios, una iglesia, más de 2,000 personas fueron a adorar a Dios con una tragedia que no eran de ellos, pero gloria a Dios que intentaron acercarse a Dios. Porque hay mucha emoción y sentimiento, pero de puro embuste. Porque el que se murió no está con Cristo, dice su palabra, que va a un lugar de reposo, o para el infierno, o para ser arrebatado. Pero si nunca reconoció a Dios, va para el infierno inmediatamente. Usted tiene que decir amén, porque eso lo dice la palabra. No se trata que usted tenga miedo del infierno, se trata que usted haga algo para no ir al infierno. Y en eso que las personas van, gloria a Dios, y el Señor tenía un pensamiento a mi mente y decía, ahí hay más de 2,000 personas, porque de esas 2,000 personas no le gusta que le digan cómo vestirse, no le gusta que le digan cómo hablar, no le gusta que le digan qué hacer. Sencillamente ellos quieren estar en un lugar, adorar y alabar a Dios, sin que nadie le redarguya, sin que nadie lo corrija, sin que nadie le diga nada, sin que nadie le diga no vistas así, no vistas asado, no hagas esto, no hagas aquello. Porque creen que van a engañar a Dios, porque creen que levantando las manos y alabando a Dios ya están salvos. Cuando su palabra dice que tienes que ser nueva criatura, cuando su palabra dice que tienes que nacer de nuevo, cuando su palabra dice que tienes que cargar una cruz y seguirlo, cuando su palabra dice que tienes que dejar todo lo viejo atrás, cuando su palabra dice que tienes que dejarte moldear, cuando su palabra dice que tu vestimenta, tu manera de hablar, tu manera de actuar, tú todo tienes que cambiar. ¿Y dónde dejamos toda esa palabra? Entonces, si fuera así, todos vamos a levantar aquí las manos, decimos alabamos a Dios con un cántico y ya estamos listos. Entonces, ¿por qué Dios pone un sentimiento o pone un querer en algunos hermanos y otro querer en algunos hermanos? Entonces yo me pregunto, ¿quién está bien y quién está mal? Solo Dios lo sabe. Pero algo sí te voy a decir, que si tú estás en un lugar donde hay un diseño, tú te acoplas al diseño del lugar. No quieras traer los diseños de los demás al lugar donde tú estás, porque sencillamente se acomoda a lo que tú quieres ser. No es así. Mi carne quiere lo que la carne de todo el mundo quiere. Porque la carne quiere. No quiero otra cosa diferente que lo que en la carne que tú quieres, también mi carne quiere. Pero no es así. De tanto de ayer que el Señor me redarguía, porque me decía, así quieren estar. Y tú veías las imágenes de las personas con blusa de tirito, con pantalones rotos, en chores, como sea. No ningún cambio. Y sencillamente, como Dios ve el corazón, ya es suficiente. Y yo le decía a mi Dios, perdóname, porque algunos dardos que se me fue depositado hicieron en mí, porque mi carne también quiere lo mismo que tú quieres. Mi carne no quiere que a mí se me obligue a nada. Mi carne quiere llegar tarde. Mi carne no quiere orar y mucho menos arrodillarme. Mi carne no quiere ayunar. Mi carne quiere hacer lo que yo quiero. No me amenaces. No hagas nada. Y yo le decía verdaderamente, Señor, perdóname, porque mucha gente te vacía las cosas que tiene, pero no recibe las que tú le das. Y le decía, perdóname porque recibí lo de los demás y sencillamente le estaba dando a los demás lo que querían, y a darle yo a los demás lo que quería, también lo estaba recibiendo yo, aleluya. Y Él me puso a mí como cabeza y no como cola. Y Él me dio a mí un trabajo.
Y por eso el trabajo, mientras tenga vida y tenga voz de Dios, y mientras Él me redarguya, yo lo voy a hacer. Porque me decía, todo aquel que quiera vestir como quiere, llegar cuando quiere y hacer lo que quiere, hay lugares donde lo están haciendo así. Entonces no están en el lugar correcto. Porque en el lugar correcto es que la misma sangre que yo tengo la tengan ustedes. Porque entonces si no tenemos la misma sangre, entonces no somos hermanos. Entonces todo aquel que quiera lo de la carne, que se vaya donde hay o donde le den vida a la carne. Pero todo aquel que quiera del Espíritu y se quiera guardar y se quiera formar para una salvación, entonces estarán en el lugar. Y el Señor me decía, si hay gente como tú, porque yo le decía, Señor, ¿y cuántos hay como yo? Yo no soy muy buena, yo no soy buena. Yo soy mala. Yo no hablo de lo que yo pueda hacer en la carne. Hablo del Espíritu. Hablo de mi Espíritu. Y me decía, sí hay gente como tú. Sí hay gente como tú. Solo espera que lleguen porque sí hay gente como tú. Da lo que te estoy dando. Y el que lo quiera hacer, que lo haga. Y el que no, que se vaya a los lugares donde se acomode lo que ellos quieran hacer. Alaba a Dios. Y queriendo Rebeca cambiar la disposición de Dios, porque no es solamente lo que Dios diga, sino hay que hacerlo como Dios lo diga y cuando Dios lo diga. Por eso es que tú debes permanecer para recibir la bendición, no es hacer chanchullo. Es permanecer donde te dijeron que debes estar y haciendo lo que dijo que debes hacer. Sin engaños. Dios, yo creo que aquí no hay uno que Dios no le haya dado una palabra. Y el que a Dios le dio la palabra, esa es tu respuesta. Porque si tú te mueves, si tú no haces, si tú cambias una semana sí, una no, ¿cuándo vendrá tu respuesta? Las bendiciones de cada uno de nosotros, yo hablo de lo espiritual, no de las añadiduras. Las bendiciones de cada uno de nosotros ya están listas y preparadas. Dios nos está preparando a nosotros para recibirlas. Aleluya. Porque es lo que ya dijo, es porque ya lo tienes ahí. Ya lo tienes. En el nombre de Jesús. Y muchas veces pasa que nosotros queremos llevar el timón de Dios. Cuando usted se monta en un autobús o cuando usted se ha montado en un avión, usted le pregunta al chofer su licencia, si tiene licencia de quinta para manejar un autobús. Es de quinta para los autobuses, ¿no? Bueno, con cuarta maneja camión. Cuando yo fui a sacar mi licencia de cuarta, me dijeron, ¿dónde está el camión para hacerte la prueba de manejo? Porque la saqué en el examen, presentando el examen legal. No, tú sabes, de cuarta. ¿Y dónde está el camión? Para poder darte la de cuarta. Porque ya presentaste el examen normal, lo pasaste, ahora vamos al camión, no había camión. Bueno, me la pasó el hombre. Yo, bueno, vamos a pasártela porque es un requisito. Y cuando usted se monta en un auto, usted no se rió. Yo estoy diciendo que usted se ría y se despegue, que se deshaciendo. Ya le voy a decir, le aflojó el tornillo. Es así. No me van a poner ese chaleco hoy. Es una técnica sencilla, normal.
licencia. Usted se monta confiado. Y muchos de los autobuseros ni licencia tienen. Cuando usted se va a montar un avión, usted no le dice, mira, ¿dónde está tu cédula de piloto? ¿Qué número eres tú de piloto? No, tú te montas confiado. ¿Y por qué Dios queremos preguntar qué, cómo, cuándo y por qué? Así te puedes montar un avión confiando en un hombre que estudió, que le puede dar un patatú y el avión se viene abajo. Pero en Dios, que fue el que te creó, tú no confías en Él. Tú tienes que decirle que no es así, que es asado y que no te quieres mover y que te vas a mover y toda esta serie de cosas. Mi hermano, al único que no se le cuestiona es a Dios. Dios sabe más que el piloto, que el autobusero, que todo el mundo. Dios sabe más que Pescado Salado, sabe más que todito el país entero, el mundo y toda la gente. Por eso es que tienes que soltarte y no resistirte, porque vivimos todos los días resistiéndonos a la voluntad de Dios. Mis hermanos, lo que Dios dijo lo va a cumplir, pero tú en esa contaminación, ¿cómo hace algo en ti? Con ese odio, ¿cómo hace algo en ti? Con ese nadie me quiere, todos me odian, Dios, ¿cómo hace en ti? Con esa negatividad todo el tiempo, ¿cómo Dios hace en ti? Con esa falta de obediencia, ¿cómo Dios hace en ti? Que hace todas las cosas primero y la de Dios la de último y se me da tiempo. Dios no va a hacer nada así, mi hermano. Pero me imagino que tienes una promesa. Dile a tu hermano, ¿tienes una promesa? ¿Tienes una promesa? Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no lo hará. Pero mis hermanos, muchos estamos esperando que Dios haga, pero no queremos soltar nada en el nombre de Jesús. Entonces tenemos una palabra en Génesis. Vamos a leer su palabra. Génesis 28, 10. En ese momento vino después lo que hizo la mamá y Jacob, todo el chanchullo que hicieron, porque no solamente la mamá hizo algo, él se prestó también para hacerlo, y eso es lo que pasa en nosotros. Queremos hacer muchas cosas, pero no queremos las consecuencias de lo que hacemos. Ay, Dios mío, ayúdame, mira, pide la ayuda que tú quieras. Arrodíllate lo que tú quieras, pero las consecuencias las vas a tener porque las vas a tener. Ya ahí no vale de nada, mi hermano. Por eso es que le dijo Jesús que iba a orar al Padre, pero para que tu fe no falte. Porque a la primera, lo primero que falla es la fe. En eso que Jacob hizo lo que hizo, tuvo que salir corriendo. Y en eso que tuvo que salir corriendo, vamos a leer el 10. Salió pues Jacob de Berseba y fue a Harán. Y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera. En ese trayecto, mi hermano, él se iba cómodo, él se acomodó, llevaba carruaje, llevaba comida, llevaba ropa, y todo en el camino lo perdió. Él dijo, nada, hice lo que hizo. ¿Qué más quiere la persona? Vestirse, comer, tener un poquito de dinero y listo. Pero lo estaban persiguiendo y perdió todo. No esperes perder todo, mis hermanos. Y se acostó en aquel paraje, ya leí eso, y se acostó en aquel lugar, el 12. Y soñó. ¿Qué soñó él? Alaba a Dios. Vamos por el 12, ¿no? Ajá, y soñó. Y aquí una escalera que estaba apoyada en tierra.
cielo, y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Miren lo que soñó. Después de haber hecho lo que había hecho, después de haberlo perdido todo, después de dormir sobre una piedra con frío, tuvo un sueño. El 13. Y aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en la que estás acostado, te la daré a ti y a tu descendencia. Mis hermanos, lo que una vez Dios le habló a Rebeca, aquí ahora se lo estaba hablando a Jacob. Mis hermanos, Rebeca no necesitaba ser ningún chanchullo para que Dios cumpliera lo que le prometió. Lo que pasa es que muchas veces nosotros estamos pensando que la bendición de Dios viene de los hombres y no de Jehová. Y queremos pegarnos a los hombres que tienen y doblegarnos, pero el que no tiene, tú no te quieres doblegar porque no tiene nada. Pero el que tiene no te dará nada. Y el que no tiene tampoco te dará nada. Pero el que no tiene, se demuestra tu sujeción y tu obediencia ante Dios, que no tienes el ego por encima, que no le quieres servir al que no tiene nada. Pero sabiendo y reconociendo que el mismo Jehová es el que te va a dar lo que te prometió. Aleluya. El 14. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. El 15. He aquí yo estoy contigo. ¿Con quién estaba? O sea, que él cometió lo que cometió. Y Jehová todavía le dice: yo estoy contigo. Dios. Cometiste un error, huiste, estás aquí sin nada, estoy contigo. Porque él antes no había visto que Jehová estaba con él. ¿Por qué? Porque tenía dinero, tenía finca, tenía su papá, tenía su mamita, tenía de todo. Pero en el desierto es que tú realmente ves quién está contigo. Y el único que está contigo es Jehová de los ejércitos. Aleluya. Tú nunca vas a ver a Jehová cuando no te falte nada. Tú nunca vas a ver a Jehová cuando estés sano. Tú no vas a ver enfermedad. Pero una vez sano, vuelves al vómito. Aleluya. Una vez con la arepa, vuelves al vómito. Como el perro y como el cochino a su lodo. Por eso es que Jehová no hace nada. Él quiere hacer, pero no lo hace. He aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Santo. Y despertó Jacob. Primero le había hecho la promesa a nuestra madre. ¿Cuántas de las madres de nosotros que estamos aquí, Jehová no le habló de nosotros? ¿Cuántos de los que estamos aquí tenían que estar aquí sentados y nosotros chiquitos sentados en su regazo para que se cumpliera no la voluntad de ella, sino la voluntad de nosotros? ¿Y cuántos no hicieron caso? ¿Y qué estamos haciendo nosotros? Dios necesita gente leal, gente firme. Dios no necesita gente traicionera, desleal. Y ellos dicen que Dios está con ellos.
Voy por el 16, sistema. Y despertó Jacob de su sueño, porque déjame decirte, imagínate que era un sueño. Si a cualquiera te viene con un sueño de eso, ¿qué tú le dices? Tú lo que estás es loco. ¿Qué tanto tú sueñas? Jacob, Dios le habló a Jacob por medio de un sueño. No es que se le presentó, que no sé qué, como quieren ahorita todos que Dios le hable cuando no obedeces al que ves. Y despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente Jehová está en este lugar. Y yo no lo sabía, aleluya. Ciertamente Jehová está contigo y tú todavía no lo has reconocido. Ciertamente Jehová ha estado en tu aflicción y todavía no lo has visto. Ciertamente Jehová ha estado en tu escasez y todavía no lo has visto. Ciertamente Jehová te acompaña y todavía no lo has visto. Porque Jehová se va a presentar en el momento que tú muchas veces no lo vas a ver, tú no lo vas a querer ni siquiera ver. Mis hermanos, es tanto la soberbia que hay en el hombre y en la mujer hoy día. Es tanto lo que pone por encima de que no pueden, no logran ver a Jehová, que no logran ver sus promesas. Es tanto la gloria que le quieren quitar a Dios hoy día, queriendo que con su fuerza que se hacen las cosas, que no han podido verlo todavía, que no han podido escuchar todavía una promesa, atesorarla y ponerla por obra. En el nombre de Jesús. Dijo: ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Y dice el 17 que tuvo miedo y dijo: cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Para que algo sea casa de Dios, tiene que tener una puerta directa al cielo. Tiene que tener sanidad, tiene que tener liberación, tiene que tener bendición, tiene que tener formación, tiene que tener profecía, tiene que tener cumplimiento. Y eso solo le podemos dar vida a cada uno de nosotros. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella. Y llamó al que Luz era el nombre de la ciudad primero. El 20. E hizo Jacob voto diciendo, ¿qué hizo Jacob? Dios mío. No sencillamente es lo que Dios deposita en ti o lo que Dios va a hacer en ti. Tú también tienes que hacer algo por Dios, porque tiene que haber una respuesta de lo que estás creyendo, de lo que Él dijo. Aleluya. Y dice, e hizo Jacob voto diciendo, si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para será mi Dios. Amén. Qué bonito es cuando Dios nos da a nosotros una palabra. Qué bonito es cuando atesoramos la palabra de Dios. Qué bonito es cuando Dios nos habla y nos pone un sentir. ¿Y cuál es la respuesta de nosotros hacia Dios? Rebeldía, enojo, cansancio, queja, maldiciones, habladuría, chisme, irrespeto. Porque de
voto diciendo, bueno Señor, tú me prometiste algo, que me ibas a dar muchas cosas a mi madre. Yo la quise tomar a la fuerza, pero Jehová, nadie le quita su gloria. Él dijo, yo le daré, Él te va a dar. Tú no debes de tomar lo que no es tuyo. Pero solo en el desierto entendió que Él era quien se lo iba a dar. Y dijo, bueno, si vas conmigo y me guardas y me vistes y me das de comer, voy a hacer un voto contigo. Y dice el 21, no el 22, que dijo, si volviera a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Porque Jehová no le duele que tú puedas dudar lo que Él puede hacer contigo. Jehová le duele que tú creyendo lo que Jehová puede hacer contigo, tú no hagas lo que le corresponde hacer para Jehová. Porque el inocente no tiene culpa, pero aquí no hay ni uno inocente. Aquí todos sabemos la verdad. Hoy estás escuchando una verdad. Y el 22 le dice, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Mi hermano, él huyó de su hermano porque cometió un error. Y en el camino en el desierto conoció a Jehová. Tuvo un encuentro con Dios. Y de ahí en adelante él fue diferente. Mis hermanos, un encuentro con Dios te hace diferente. No te hace igual. Y antes era el Dios de Abraham e Isaac. Y por su encuentro, por aceptar, por su compromiso, pasó entonces a ser el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Aleluya. Dale la alabanza a Dios. En eso, huyendo de su hermano, su madre le dice, anda donde tu tío. Iba a un lugar que se llamaba Padán Aram, donde estaba su tío, donde iba a conocer una mujer. Él ahí agarró parte de su mismo fruto. El tío lo engañó, le prometió algo, que es donde tú tienes que saber que en la ley, así como le daban primeramente todo al primogénito, pero Dios puede convertir todo, ¿cómo tú recibes una palabra que en la ley no se podía? Porque en la ley no se podía casar la mujer menor que la mayor. Y él empezó a trabajar bajo una promesa por una mujer donde en la ley la primera que tenía que ser era la mayor y no la menor. Pero él tenía que vivir lo mismo. Diga, vas a tener que vivir lo mismo. Vas a vivir lo mismo que tú hiciste para darte cuenta que las consecuencias no se pueden quitar. Él engañó, no era el primero, aunque había una promesa, se hizo pasar por el primero, recibió la promesa, llegó a un lugar donde estaba trabajando por una mujer y cuando iba a recibir la mujer no recibió la que él quería, sino que recibió la que no quería. Aleluya. ¿Y qué pasó allí? ¿Cobró o no cobró? ¡Ay, no, qué malo el tío! No, vamos a cobrar todo lo que hagamos. Y ahí en el cobrar es que muchos se van. ¿Qué, por qué me está pasando esto? Si yo soy de Dios. Si yo hago esto, ya te olvidaste de las consecuencias. Ya te olvidaste de todo lo que hiciste. Jesús va a orar al Padre para que tu fe no falte. ¿En dónde? En el proceso que vas a vivir, porque todo lo que hiciste lo vas a pagar. Pero te tengo una buena noticia.
que no te vas a escapar. No, esa no. Que mientras Jehová está contigo, no te va a faltar la fuerza, no te va a faltar la fortaleza, no te va a faltar el gozo, no te va a faltar la ayuda, no te va a faltar el consuelo, no te va a faltar el Espíritu Santo, aunque estés pasando la tormenta que estés pasando. Y él dijo, nada, Jehová me habló, llegué al lugar, me gustó la bien bonitica, qué bonitica, linda pechocha, vas a trabajar con gusto. ¿Quién no trabaja así con gusto? ¿Cuántos aquí no han trabajado por la mujer y después que la tienen la tratan a las patadas? La tratan como la sirvienta, la tratan como perro. Después que duraron conquistándola, ahora es una basura, que no sirve, que no vale, que es la cachifa, que es la que usaron nada más para parirle a los muchachos. ¿Cuándo le dan valor? ¿Se te olvidaste todos los años que trabajaste por la mujer? Diga gloria a Dios, diga aleluya. ¿Dónde me fui? Me fui para otra carretera. En el nombre de Jesús. Entonces él fue y también recogió lo que tenía que recoger. Pero su encuentro con Dios lo hizo que respirar. Bueno, hay que cumplir la ley. Otro de repente lo mata, pelea, pero él dice no, porque el que tiene a Dios cumple la ley. Mientras usted busca Génesis 32. Y en eso Jacob le trabajó alrededor más o menos de 20 años, duró trabajándole al tío. Ahorita se me fue el nombre. Latán, no sé. Me acuerdo el nombre ahorita. En eso, bueno, duró casi 20 años trabajándole. Consiguió su mujer, consiguió otra mujer. Ahí hubo envidia, hubo esto, las vacas, no sé qué, que eso no entra en el tema aquí ahorita. Y vamos entonces a Génesis 32, 9, que dice... Y dijo Jacob, Dios de mi padre, pasaron 20 años. El hombre trabajó, tiene sus 2 mujeres, tiene su montón de muchachitos, todo lindo, todo bello, y ahora le toca regresar. ¿Por qué? Porque Jehová le dio una promesa. Y él dijo, bueno, en la promesa yo voy a hacer esto, porque yo voy a volver para hacer esto. Y dijo Jacob, Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, Jehová que me dijiste, vuélvete a tu tierra y a tu parentela, y yo te haré bien. Mis hermanos, nosotros tenemos el derecho, escúchese bien, de reclamar la promesa que Dios nos dio. Porque Dios no es hijo de hombre para que se arrepienta, o no es hombre para que se arrepienta. Nosotros tenemos el derecho de decirle a Dios, de reclamarle la promesa, pero de reclamarle la promesa cuando nosotros cumplimos con Dios. Cuando nosotros estamos exactamente como Dios quiere que nosotros estemos. Del resto, ¿cómo tú le reclamas a Dios? Dios lo que te puede dar 2 cachetadas y mandarte para el infierno de una sola vez. Pero cuando él cumplió, Jacob tuvo un encuentro, cumplió, aguantó, soportó, Dios lo bendijo, lo multiplicó y él dijo, bueno, ahora es tiempo de regresar, ahora voy a reclamar la promesa de ese que no miente, de ese que no cambia de opinión,
de ese que cumple lo que dice. ¿Y cuántos años pasó, mis hermanos? Como 20 años. Hay unos que tienen 3 meses predicando y ya quieren ir para las naciones. Está como Martica, de aquí a las naciones. Ya no quiere hacer uña porque Dios le prometió las naciones. Pero Dios te dice, sigue haciendo uña, Martica, y ayuda a la obra. No dejes de hacer uña, no te sientes esperando las naciones sin hacer nada, Martica. ¿Qué estás reclamando? ¿Qué llamada tú estás esperando, Martica? Si dejaste de trabajar en mi obra, si dejaste de obedecer, si dejaste de hacer, si no te sujetas, si no obedeces. ¿Por dónde iba el sistema? Por el 10. Menor soy que toda la misericordia y que toda la verdad que has usado para con tu siervo. Pues con mi callado, mira lo que dijo Jacob. Dijo él, con mi callado pasé este Jordán. Él salió con muchas cosas de allá, pero solo pasó el Jordán con un bastón nada más, sin más nada. Porque estaba aquí reconociendo, ¿qué número? Con mi callado pasé este Jordán y ahora estoy sobre 2 campamentos. Se vino sin nada. Porque, mis hermanos, nadie le va a quitar la gloria a Dios. Dios dijo, te voy a bendecir, te voy a prosperar. En este desierto vas a construir y así tiene que hacer. Y así va a ser, sin chanchullo, obedeciendo a Jehová. Él cumplió con Dios. Y dijo, ahora que cumplí, ahora me devuelvo y ahora reconozco que me vine con un simple vara y ahora me devuelvo con 2 campamentos. Ya, campamento es arma, comida, de todo. Era millonario. Antes lo fue, lo perdió por su error. Pero la promesa de Dios, a pesar de su error, lo cumplió. Líbrame ahora de la mano de mi hermano. Porque él aquí está reconociendo no solo que Jehová lo bendijo, sino que cometió un error y su hermano lo estaba buscando para matarlo. Y le está diciendo, solo tú me puedes librar. Tu descendencia será como la arena del mar, que no se puede contar por la multitud. O sea, él estaba recordando lo que Dios le había dicho. Pero él tenía el respaldo de reclamar por lo que él había hecho. No es sencillamente lo que Dios te promete. Es lo que tú estás haciendo en el camino de Dios para que Dios cumpla la promesa que te hizo. Alaba a Dios. Luego, Jacob, en la bendición de Dios, peleó, por decirlo así, no sé si la Biblia dice peleó con un ángel. Creo que está por el 26. ¿22? Luchó con él un varón hasta que rayara el alba. Mi hermano ve. Él luchó. Creo que en otros dicen peleó.
Cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo. O sea, lo golpeó a Jacob. Y se desconyuntó el muslo de Jacob. Ok, sí. Mientras con él luchaba. Mire lo que pasó. Y dijo, déjame, porque el raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él le respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Mis hermanos de Dios. Cuando la palabra dice, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido, es porque Jacob se venció a él mismo. Se venció a lo que él quería, se venció a sus deseos, se venció a su ambición. Cuando se venció a muchas cosas mientras conseguía el favor y la voluntad de Dios. Mis hermanos, estamos en un camino donde tú tienes muchas promesas de parte de Dios. Y hay unas promesas que Dios ni siquiera te ha dado, pero que tú las quieres o las deseas. Porque querer es una cosa y desear es otra. Porque puedes querer cosas, pero ¿qué estás haciendo para que se cumpla lo que quieres? Y vemos, mis hermanos, el cumplimiento de otras personas. Y eso ¿qué palabra podemos usar? Te reprime, te hace sentir mal, o de repente quieres estar en otra posición, o no en esa posición, o en otra posición. Pero mis hermanos, en el camino de la promesa de Dios, donde eres Jacob, al camino de que Dios cambie tu nombre a Israel, porque hay muchos en casa de oración siendo todavía Jacob. Todavía, aunque le cambiaron el nombre, todavía no son Israel, porque siguen actuando como Jacob. Y en el día de la promesa, y en el día del cumplimiento de la promesa, tú tienes que vencer mientras consigues el favor y la voluntad de Dios para ti. Porque yo siempre digo que yo no creo, al menos que esté en el lugar por el mismísimo diablo, para ser piedra de tropiezo de sus hermanos, porque hay dos. Pero una persona que esté en Dios y que está sentado en un lugar y que está sirviéndole a Dios, que no quiere nada de Dios. Porque puedes decir, no, yo quiero servir, pero sirves mal. No sirves con agrado, no sirves con amor, no sirves con entrega, más bien sirves con queja. Esas personas entonces no están puestas por Dios, sino por el diablo, para hacer tropezar a los hijos de Dios. Porque si tú estás en un lugar esperando una bendición de Dios, esperando la promesa de Dios, tú tienes que cambiar. Porque ya tu nombre fue cambiado. Ya no estás en el mismo lugar donde estabas antes. Ya estás en un nuevo lugar, en una nueva posición, donde Jehová es quien te posiciona.
Entonces, para que tú mismo reflexiones, porque esto yo siempre lo digo, ¿estás por Dios o estás por el diablo? Y la respuesta te la voy a dar. El de Dios se sujeta, obedece y permanece. El del diablo tiene un tiempo para no estar en el lugar. Porque Dios le da 1001 oportunidad para cambiar. Y si no cambia, te vomita. Y si tú lo quieres creer, lo crees. Y si no lo quieres creer, no lo crees. Porque tú estás sentado aquí ahorita y lo crees. Y mañana estás afuera y vas a empezar a hablar de todo lo que se te ocurra, pero jamás vas a reconocer que Dios te dio 1001 oportunidad para cambiar y al final te tuvo que sacar. Yo sé que usted no va a aplaudir a eso. Mis hermanos, todo el que vence, él venció. Jacob se venció a sí mismo, se venció a su hombre, venció a lo que él quería y sencillamente decía: Dios, ¿a dónde me muevo? ¿Para dónde me voy? ¿Qué debo hacer? Tengo que trabajar 10 años más, trabajo 10 años más. Este me está robando, me está maltratando, me está robando. No importa, pasó, imagínate, ¿quién aguanta 20 años en un lugar donde te maltraten, te roben, te engañen? ¿Quién aguanta eso? Solo el que sabe el propósito que tiene en el lugar. Solo el que sabe lo que Dios va a hacer con él cuando venza. Solo ese sabe. Porque ¿quién dijo que este camino era de flores? ¿A quién le dijeron eso? Te engañaron. ¿A quién le dijeron aquí que aquí al entrar Dios vas a tener problemas? Te engañaron. Que no te ibas a enfermar, te engañaron. Que no ibas a tener 1000 cosas, enfermedad, lo que sea, peste, lo que sea. Si te dijeron eso, te engañaron. Aquí te vamos a decir la verdad. Aquí te van a odiar. Aquí también vas a odiar. Aquí vas a cometer errores. Te vas a enfermar. Te van a robar. Te van a traicionar. Te van a engañar. Van a hablar de ti. De todo te van a hacer. Pero el que tiene la promesa de Dios permanece en lo de Dios. Todo el que vence, Dios recompensa. Tu recompensa está más cerca de lo que parece. Todo depende de cada uno de nosotros. Mis hermanos, el enemigo sabe que cuando tú vences, viene lo de Dios. Y por eso es que tanto ataque, tantas cosas. Por eso es que tanta duda, tanta desobediencia. Aunque nosotros tomamos la decisión, no podemos negar que hay un enemigo trabajando fuertemente. El enemigo trabaja más que todos nosotros juntos para hacernos caer, para desviarnos, para poner cosas en nuestra mente. Y mira lo que pasó. Yo la tengo. Falta poco. Falta poco. Mira lo que pasó a Jacob. Después de todo lo bonito que yo le acabo de decir, de las promesas, del cumplimiento, de todo lo recompensado, él agarró para un lugar. Tenía el nombre en la mente, se me fue. Eso no importa. Pero en ese lugar había un hombre que gobernaba que se llamaba Siquén. Ese sí lo anoté, por eso lo sé. ¿Y qué pasó? Después que viene el fortalecido de lo que dio su promesa, de las bendiciones, de todo, su hija, él tuvo una hija y su hija se le ocurre salir a conocer el lugar. Y en eso que ella sale a conocer el lugar, muy contenta, viene este Siquén y la viola a la hija de Jacob. ¿Qué te parece?
Después que Jacob vence, entiende, le cambian el nombre, es multiplicado, se doblega a Dios, le violan a la hija. ¿Quién dice que nosotros no vamos a pasar por cosas? En obediencia, y mire lo que le pasa. Imagínate el dolor. Llegar a un lugar y que le pase eso. Allí los hijos de él fueron y hicieron justicia, se dice, por sus propias manos. Mataron a un gentío y cuando va donde el papá sin el consentimiento, él le dice, lo matamos, y él le dice, no hubiesen hecho eso. Imagínate el cambio de Jacob. O sea, ya era Israel, ya era. Póngase en el lugar y usted dice, está bien que lo mataron. ¿Dónde está para yo rematarlo? Pero un hombre que cambió realmente, ya no era Jacob, era Israel. Que cuando los hijos van y le dicen, listo, lo matamos, él le dice, ahora eso va a venir con más problemas. Y yo problemas no quiero. Prácticamente le dijo, no tenían que hacer nada. O sea, como decía Job, Jehová Dios dio, Jehová quitó. Un hombre ya recto en el cumplimiento bajo las leyes de Dios y le viene a pasar eso. Pero ya pasó, ya lo hicieron. Lo que te quiero decir, que lo que te pueda acontecer una vez que estés en el camino de Dios, no quiere decir que Dios no está contigo. Dios siempre nos va a probar qué nosotros vamos a hacer en cada circunstancia. Y la gente te va a decir, caramba, ¿no lo mataste? No lo maté, lo perdoné. Pero si tú mataste a 500 cuando era Jacob, ahora soy Israel, aleluya. En el nombre de Jesús. Jacob mataba, Israel no mataba. Por eso que hoy te digo, Dios te cambió el nombre, no te lo cambió. Eres nueva criatura, ahora nueva criatura. ¿Te volviste mamita? Sí, ahora soy mamita. Porque tengo el Espíritu Santo de Dios. Y esto es lo que muchos no van a entender. Y otros seguirán dándote como martillo. Y tú seguirás siendo clavo. Porque Jesús fue clavo. Aleluya. Y para cerrar. Génesis 35. Mi hermano, llévate esta palabra. Pasar tiempo con Dios solo te prepara para momentos de dolor, no te los va a quitar. Estar en Dios te prepara para los momentos de dolor, no para quitarte el dolor. Y Jehová hoy te va a hablar. Si todavía no te va a hablar. Hoy Jehová te va a redarguir. Si todavía no te ha redarguido. Porque queremos compararnos con lo que nos conviene. Por eso es importante leer, escuchar, poner por obra. Nos va a acontecer muchas cosas. Pero si seguimos lo que hizo Jacob, vamos a recibir también lo que Jacob recibió. Cometió un error, huyó, pagó, se comprometió con Dios, Dios cumplió, él cumplió. Y en Génesis 35 dice, dijo Dios a Jacob, aquí tú pones tu nombre, porque hoy Dios te está diciendo,
y nos está dando una nueva oportunidad. Te dice, levántate. ¿Cómo se llamaba esta prédica? Levántate. Levántate. Mi hermano, Dios te dice hoy, levántate. Después de pasar todo lo que pasó, Jacob, Dios le dice, levántate. Te violaron a la hija, levántate. Ata tus condiciones y levántate. Sacúdete todo lo malo y levántate. Después que el tío lo engañó, ahora le está diciendo, levántate. Después que el tío lo robó, le está diciendo, levántate. Después del quebrantamiento, Dios le está diciendo, levántate, no te me quedes en el piso. Porque es necesario cada una de las cosas que nos pasen para saber con quién y dónde estamos parados. Dios, mis hermanos, no quiere ya más excusa. Que me engañaron, levántate. Que me robaron, levántate. Me traicionaron, levántate. Aunque tú estás parado en el piso, pero todo aquel que no se hace y no hace tampoco. Porque como por ahí el clavo le dice al martillo, dale, dale duro, porque eres martillo y cuando te toque ese clavo también aguanta. Y eso es lo que yo te digo hoy, porque nosotros debemos ser clavos y aguantar todo lo que se venga, porque tenemos a alguien poderoso que aguantó todo por cada uno de nosotros y nosotros no queremos aguantar nada. Levántate en el original significa enderézate, mantente, susténtate y sé estable. O sea que cuando Jehová le dijo a Jacob, levántate, no era porque estaba en el piso y sencillamente quería que agarrara la mano y se pusiera de pie, no. Jehová te está diciendo hoy, enderezate de una vez por todas, mantente en lo de Dios de una vez por todas, susténtate en lo de Dios de una vez por todas y sé estable en lo de Dios de una vez por todas, porque tus bendiciones ya están hechas, solo te estoy preparando para recibirlas. Pero cuando tú te quejas, la detienes y tienes que empezar de nuevo. Cuando tú aceptas, la detienes y tienes que empezar de nuevo. Mis hermanos, otro porque hablaba bonito, otro por la palabra, pero solo 12, y solo 12 estaban cerca. No solamente porque Él los escogió, los llamó, Él llamó a muchos, pero solo 12 permanecieron. Ya es otra cosa lo que no quitó, lo que no quitaron las condiciones y cayeron a través de las condiciones. Ya ese es otro punto. Pero de miles de peticiones no estaban allí. Por eso es que debemos estar allí, pero quitando la. El enemigo no use las condiciones
casarte para que el enemigo no use tus condiciones para crucificar a Jesús. Por eso es que muchos dirán Señor, Señor. Por eso es que el Señor me mostraba más de 2,000 personas en una iglesia adorando a Dios, sí, pero como les da la gana, no como Dios quiere que le adoren y le alaben en espíritu y en verdad. Pura emoción y sentimentalismo y nada de realidad, nada de quebrantamiento, de soltar lo viejo, de ser nuevo y dejarse guiar. Vamos a dejarlo hasta aquí, porque si no voy a seguir predicando. En el nombre de Jesús, dale la alabanza a Dios. Puedes ponerte de pie para sellar la palabra con una oración. Usted cierra sus ojos, usted inclina su rostro, usted medita en la palabra que usted acaba de escuchar. Ya yo le di el versículo, está en Génesis. Usted la puede leer y recoger y recopilar y analizar y sacar muchas más cosas que no era para este momento, pero que de repente Dios te quiere hablar. Porque muchos estamos esperando las promesas de Dios en nuestra vida y Dios está esperando que tú los cielos se abran aquí, tu presencia irrumpa en mí, mi sacrificio, que el cielo se una a la tierra. Aprovecha este momento para conversar con Dios. Los cielos se abran aquí. Aprovecha este momento para elevar una oración y hablar con tu papá. Porque en el día a día muchas veces no tenemos el mejor momento para concentrarnos y hablar con Él. Porque estamos muy afanados en las cosas del día a día. Este es el mejor momento para que Dios te haga entender que hoy es hoy. Se están rompiendo los cielos.
haciendo, por lo que van a hacer y por lo que harán en cada uno de ellos. Gracias, Señor, porque tú has depositado el propósito en ellos, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra el día de hoy. Gracias, Señor, danos el entendimiento, Padre. Danos el querer hacer, Señor, para ponerla por obra en el nombre de Jesús. Ayuda, Señor, a cada uno de mis hermanos, Señor. Espíritu Santo de Dios, tú tomando el control de sus vidas, Señor. Oh, Señor, gracias, Señor. Gracias, Señor, porque la palabra de Dios quebranta, Señor. La palabra de Dios es la más poderosa, Señor. La palabra de Dios es tan cierta como el propio Dios. Ponerla por obra cuesta, pero trae su recompensa. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, confirma esta bendición. En el nombre poderoso de Jesús, amén, amén y amén. Y que tu Santo Espíritu acompañe a cada uno de mis hermanos a donde quiera que ellos se dirijan. Amén. Gloria a Dios. Bueno, de la misma manera, le invitamos a ofrecer.